Hoy chicos, los traje a conocer lo más nuevo en las playas del Salvador. Y es que miren, han abierto el primer hotel de domos geodésicos aquí en las playas de Surf City. Para ser específicos, bichos, estamos en Playa El Zonte, un lugar muy visitado por nacionales y extranjeros. Y en la aventura del día de hoy, miren este domo que tenemos aquí a mis espaldas. Yo nunca había visto un diseño como este, porque les cuento que hemos grabado diferentes domos más o menos de este estilo en las montañas del Salvador. En Huayúa, hemos grabado en Morazán, hemos grabado en Chalatenango. Esos son así como de color blanco, pero les cuento que esta modalidad nueva de hospedaje no es solamente popular en El Salvador, sino que alrededor de todo el mundo. Muchos colores, muchos estilos, muchos diseños de este estilo de domos hay por todo el mundo y que se han hecho muy populares porque se llaman bastante la atención. Y ahora chicos, en esta aventura los voy a llevar a conocer los domos, los glampings, como le quieran llamar, más nuevos de las playas del Salvador. En la aventura del día de hoy nos venimos hasta la Playa El Zonte a conocer este bonito lugar, Almare El Zonte. Ese es el nombre que tiene este bonito hotel que sí realmente sale de lo común. Para llegar aquí pueden guiarse fácilmente en mapa poniendo Almare El Zonte y ahí les va a estar tirando la ruta que tienen que seguir. Así que miren, en esta aventura les voy a comentar cuánto cuesta hospedarse en estos domos que miren, sí, se ven de color negro. Yo creo que los han polarizado porque en la playa el calor está potente. Así que miren, en este videito les voy a contar cuánto vale hospedarse aquí. Les voy a hacer el tourcito por el lugar, si venden comida o no venden comida y qué restaurantes pueden encontrar aquí cerquita de la zona. Así que no se diga más chicos, comencemos la aventura del día de hoy conociendo el primer glamping en las playas del Salvador. ¡Vamos! ¿Qué onda, bichos? Así que bueno, vamos a lo que todos quieren ver, cómo son estos glampings de playa por dentro. Miren, vénganse conmigo. Aproximadamente hay entre 4 o 5 glampings. No vayan a pensar que solamente es uno. Eso sí, todos son iguales, pero yo sé que quieren ver cómo es por dentro. Vénganse conmigo. Primeras impresiones. El lugar sí se mira bastante elegante, aunque, pues bueno, les cuento que los glampings en sí no son tan grandes. Siempre son bastante pequeños. Y pues hay veces que me sorprende la cantidad de cosas que logran ponerle adentro, porque no sé, tienen que ordenarlos bien bonitos así, aesthetics, para que queden chivos. Solo para que se hagan una idea, este lado tiene armario, tiene aquí, miren, aquí arribita tiene otra cama que ya les voy a estar contando cómo está el mambo, pero miren, les voy a hacer el tour rapidito. Pues miren, al adentrarnos sí se logra ver la playita, que miren, sí, la playita la tenemos allá al fondo, así que no se preocupen. Esto está en primera línea. Hay personas que no les gustan los lugares y no están en primera línea porque no quieren caminar mucho a la playita, así que con este no pasa nada. Miren, vamos a meternos un poquito por aquí. Tenemos una pequeña mesita, ¿va? Aquí te dejan una pequeña tarjeta de bienvenida, Welcome Almare. Eso sí está en inglés, así que vemos que pues este hospedaje va enfocado a un target extranjero y no salvadoreño, porque si no lo pusieran en español, yo no miro nada aquí en español, así que ojito. Por aquí miren, te dejan una lamparita para la noche. Ahorita casi no se ve porque el sol está perrón, pero es como una mesita por si ustedes quieren ponerse a trabajar, a escribir en la computadora, ¿va? Se sientan aquí y ya, ready. Miren, ya si nos damos la vuelta tenemos aquí lo que es la cama. Se la voy a mostrar la cama. 2 personas fácilmente caben aquí. Por aquí también te dejan otra lamparita con, miren, aquí tenemos un agua de bienvenida que te dejan. Por aquí te dejan lo que es el control de un ventilador. También está el del aire acondicionado. Y bueno, miren, no hay muchas cosas aquí, pero como les comento, estos lugares son pequeñitos. Por aquí va, aquí nadie se nos muere de calor. Tiene aquí aire acondicionado, así que no pasa nada. Y por aquí un pequeño armario para que ustedes metan los tiliches, va. Aquí meten todas las cositas, la ropa, la calzoneta, el boxer. Incluso tienen una caja fuerte aquí al fondo. Aquí pueden meter la mochila. Yo aquí he metido la mochila, aquí Sophie, y aquí dejamos el droncito. Y por aquí sí está lo del armario para las personas que quieran quedarse aquí una semana. Ya ustedes ya pelados, vengan una semana, aquí cuelen a la ropa para que no se les aturre. Y muchos se estarán preguntando, tío Frank, lo que has mostrado de este glamping está algo oscuro. ¿Qué pasa? ¿El sol no pega? Pues miren, no pasa nada. Estas cortinas ustedes las pueden mover así, miren, facilito. Miren, ya si quieren luz del sol, luz de la noche, solamente va, cortina para acá. Y esta cortina, hijo de puya, uy, la zafé, espérate, corti, volvemos. Ya esta cortina, miren, solamente la estiramos para acá. Véngase para acá, se ve bello, ¿verdad? Y el cuarto queda completamente iluminado. Y quiero que vean este contraste que se ve aquí. La playa se ve bien bonita, así que para las personas que se preguntaban, ¿el lugar es oscuro, es claro? Pues depende. Si ustedes quieren privacidad, solamente cierran las cortinas. Y así quieren un poquito más de luz, solamente la abren. Así que si van a estar haciendo travesuras que no podemos decir porque estamos en horario infantil, ustedes adultos ya saben de qué hablo.
a tronar la matraca. Pero bueno, como les comento, tío Fran, pero si yo estoy en el chaca chaca traca la matraca, ¿qué va a pasar? ¿Me va a ver la gente en la playa? Eso no puede ser posible. No pasa nada. Pues estos glampings les cuento que podemos tener así nosotros desde adentro, se ve claramente la parte de afuera, pero la gente que está de la parte de afuera hacia adentro no logra ver absolutamente nada porque está polarizado. Así que no se preocupen, picarones. Miren, ya si no pedimos por acá, no hombre, les cuento. Miren, nos dejaron aquí, nos dejaron por aquí, ¿cómo se abre esta matata ahí ahora? Nos dejaron aquí esta hielera con este vasito de recuerdito. La gente me dijo que si ustedes quieren hielo, ellos les pueden traer hielo a esta hielera, lo llenan y pues ya tienen sus bebidas heladitas. Pero nos dijeron por ahí que nos iban a regalar este vasito de recuerdo. Miren, ya si avanzamos de aquí de la cama para acá, tenemos aquí un pequeño espejo que vendría siendo más que todo para lavarse las manos, para maquillarse, que es para cepillarse los dientes. Por aquí te dejan una toallita. Y ya si nos venimos aquí a la parte de atrás, tenemos lo que es el baño, ¿va? Aquí pueden ver el outfit en este otro espejo. Antes de salir a la playa pueden hacerlo, ¿va? Igual por aquí hay un perchero y aquí tenemos, vénganse, se los muestro rapidito. Aquí tenemos lo que es el inodoro y aquí a un costado tenemos lo que es la ducha. Así que chicos, creo que esto ha sido el tourcito de este glamping playero, ¿va? Miren la ducha, chulada. Por aquí igual te dejan unas toallitas por acá. Aquí un jaboncito, huele rico. Y por aquí lo que es un champú y me imagino que es jabón para el cuerpo. Así que bueno, parece que eso ha sido todo el tourcito del glamping. Como les cuento, está... Miren, ahorita que hemos quitado las cortinas, va, Sofi, está chivo, ¿va? Sí. Sofi está realmente emocionada porque como saben, Sofi es the Sunset Girl of the YouTube channel. A Sofi le gusta ver atardeceres en todos lados y hoy promete también, va. Sí, se va a ver directo desde aquí. Sí, hombre, bicho, que aquí vamos a tener buen ángulo, así que deseennos suerte. No, hombre, miren, casi se me olvida mostrarles algo. No, hombre, la cama de arriba. Yo les dije que, miren, este lugar es realmente para una pareja, pero si quiere venir uno de ustedes así de mal tercio, uno nunca sabe, va. De vez en cuando en los grupos de amigos hay alguien así que le gusta. Si ustedes quieren estar ahí arriba y que sus dos amigos aquí en la cama estén, ya saben, y lo quieren escuchar y no les importa, pues bueno, no pasa nada, ahí cuestión de cada quien. Así que amigo mal tercio, tome en cuenta que va a dormir aquí. Bueno, no solo el amigo mal tercio, puede ser que se vengan en grupos de amigos así sin pasión, va. Yo es que tío Franco, o con hijos también, este tío Frank solo de caliente, no hombre. Pueden venir solo amigos, amigas, grupos, va. O bueno, 3 cheras, 3 cheros. Y bueno, aquí no se van a tener que rifar el que duerma acá porque aquí sí es más pequeñito. Pero pues tomen en cuenta que puede ser de 2, de 1, de 3 personas. Ya otro ratito les voy a dar el precio, aguántenme y se los comento. Pucha, miren que esto sí va a estar. No se vayan a poner a tomar mucho porque el que le toque arriba y que se baje de goma va a pegar un plastazo allá abajo. Dios mío. Va. Dicho esto, chicos, miren, sigamos con el tourcito de Al Mare El Zonte. Vamos. Así que miren, comenzando el tourcito, nuestro domo está hasta allá. Así que miren, nosotros aquí llevamos las maletas. Pero miren, les quiero mostrar unas cositas que el lugar tiene como áreas comunes antes de seguir mostrándoles lo demás. Miren, el diseño de este se ve así como un estilo de bambú que utilizan así. Yo lo he visto así en videos de Tulum, una zona de México bien bonita. Y se preguntarán, tío Frank, ¿qué es esto que ven por aquí? Pues para las personas que quieran trabajar en la computadora, para las personas que quieran una zona con poco ruido, o si tienen alguna reunión, uno nunca sabe lo que puede pasar. Pues les cuento que este lugar es más que todo para eso, una zona donde hay bastante silencio. Miren, vamos a meternos rapidito. No es tan grande, pero es una zona donde sí hay bastante silencio. Hay aire acondicionado por aquí, tiene unas mesitas. Por aquí hay otra silla en esta zona, un sillón. Y por allá tenemos otra mesa. Así que para las personas que quieran hacer home office desde la playita, sería beach office. Ese sí fue un chiste pierde, amigos. Así que para los que quieran trabajar desde la playita, pues tienen este lugar. Ya si no pedimos por acá, miren, tiremos el droncito. Desde el droncito van a ver una perspectiva de cómo es que se ven estas boladas de bambú. Esta que ven acá era la que le decía que era para trabajar en la computadora, home office, beach office. Y esta otra que ven por acá, miren, está bastante curiosa. Y créanme que casi no he visto lugares así en El Salvador. Esto que ven a mis espaldas es una tienda. En el lugar, como áreas comunes, hay varias cositas como sillas con vista al mar. Tiene también mesas con vista al mar. Pero también para las personas que se preguntan, tío Frank, el lugar tiene restaurante. Y les cuento que por el momento, no hasta la fecha que estamos grabando este video,
feíto, pero tiene esta tienda y creo que esto vendría siendo lo más cerca que podemos estar del primer mundo aquí en El Salvador. Vengan, les voy a contar por qué. Miren, esta es una tienda normal. Aquí ustedes encuentran, no es que tenga el montón de cosas, pero tiene lo esencial. Tiene por aquí maní, tiene unas golosinas, tiene por aquí unas galletas, por aquí hay una cafetera. Ustedes también pueden hacerse algún tecito. Tiene aquí pizza para calentar, tiene por aquí también, ¿qué es? Unos deditos de queso. Tiene varias cositas. Tiene aquí una bandeja para compartir un montón de cosas aquí en la refri, yogur griego por si quieren seguir la dieta. Y ya si nos venimos por acá, tiene un microondas porque les cuento que aquí al lugar me imagino que ustedes pueden traer su comida y la pueden calentar acá. De hecho, nosotros ayer, pues miren, traíamos unos mariscos del video anterior. Para las personas que lo vieron saben de qué estoy hablando. Y pues como nos sobró un montón de cangrejos, de camarones, lo metimos aquí al microondas y lo calentamos. Pero miren, la misión de esto es que ustedes cuando vengan acá no tengan que salir del lugar a comprar algo. Tienen por aquí juguitos de tamarindo, va, una cervecita, una cheve, tiene soda, tiene vinos, tiene también un montón de cosas, incluso por si quieren ponerse románticos, bichos. Tienen no cualquier vino, sino que miren, una sangría. Así que si ustedes se preguntaban, tío Frank, yo quiero venir con mi esposa y tener una cena romántica con el vino, no pasa nada, aquí lo pueden comprar. Miren, incluso tienen hasta paletas por si les da calorcito, tienen paletas acá. Y se preguntarán, tío Frank, ¿cómo hago para pagar? Pues aquí es donde viene lo que les comento, que es lo más cerca que estamos de países de primer mundo. Porque miren, en los países bien seguros y pues bien desarrollados, que son de primer mundo, es bastante común que uno en las tiendas agarre lo que quiera y no hay nadie atendiendo. Pero al momento de pagar, ustedes pagan con la tarjeta de débito, tarjeta de crédito, con unas maquinitas. Pues más o menos así funciona esto. Miren, les voy a mostrar. Cuando uno se viene por aquí se encuentra esta pantalla y miren, aquí te muestra todos los productos y los precios que hay en esta tienda. Por ejemplo, aquí las sodas 1.50, botes de jugos $2, por aquí te muestra cervecitas $3, $2.50, los vinos por aquí $15 y así te muestra todo lo que puedes encontrar en esta tienda. Y pues vos solamente buscas lo que agarraste. Imagínense que ustedes agarran, por ejemplo, un ejemplo aquí, un electrolit, le dan aquí comprar y aquí donde dice comentarios adicionales solamente ponen su nombre y el número de su domo, de la habitación que le van a estar dando. Pues al final de su estadía en este lugar le van a cobrar y pues ustedes van a cancelar. Entonces la gente que viene a este lugar tiene que ser realmente honesta, no vayan a andar agarrando más de la cuenta, porque así como los dueños del lugar confían en los huéspedes, pues ustedes tienen que darle la confianza a la gente. Siento que es una idea bastante bien, que siento que con el tiempo se puede ir aplicando más en lugar del Salvador cuando nuestra cultura siga creciendo. Entonces, bichos, si ustedes se encuentran maquinitas así, tienen que respetar, porque esto sí me ha parecido bastante interesante, que creo, si no me equivoco, es la primera que vemos aquí en el país donde no hay nadie que te atienda en la tienda o te pregunte qué es lo que, así se dice, no hay nadie que te atienda en la tienda. Yo creo que sí, si no le ponemos ahí como frases épicas del tío Frank. Editor, pongámosla ya. Entonces creo que esto es lo más cerca que hay de ir a una tienda y que no haya nadie que te atienda y vos pagás. Y pues sí, esto es pura honestidad. Así que me pareció bastante interesante. Dicho esto, chicos, sigamos conociendo aquí más de Almare El Zonte. Démosle. Tío Frank, quiere decir que aquí cerca del hotel no hay nada donde ir a comer. Yo quiero echarme algún pescado, algún ceviche, alguna pizza, algo por el estilo. Pues les cuento que fui a sondear un poquito la zona. Por ahí le eché el ojo a unos 3, 4 restaurantes. Pero les cuento que fuimos al que está más cerca. Este que están viendo acá se llama Olas Permanentes. Está como a 1 minuto caminando desde el hotel. Y lo chivo de este es que como también se encuentra en primera línea, pues también se ve chiva la playa. Nosotros por aquí nos pedimos una pizza mediana hawaiana. Tenía un costo de $9.99 y fácilmente con esta porción pueden comer 2 personas. Así que si buscaban una opción de restaurante, pues pueden tomar este en cuenta. Bueno, bichos, miren, sé que muchos se estarán preguntando, tío Frank, ¿el lugar tiene piscina o solamente tiene el acceso a la playa? Pues no se preocupen. Miren, yo sé que aquí también hay team amantes de las piscinas y team amantes de la playa, así que no pasa nada. El lugar les cuento que cuenta con una piscina, así que para los que se quieran bañar en la piscina y no quieran llenarse de arena, pues les cuento que no pasa nada. Miren, ahorita vamos llegando a esta zona, que miren, esta zona es como un baño común. Todos los domos tienen su baño en la parte de adentro, pero también aquí, miren, en la parte de afuera tienen su baño. Por aquí tenemos uno, por aquí tenemos el otro. Y bueno, miren, para los que se quieran meter a la piscina ya tenemos el acceso por aquí, así que no pasa nada, bichos. Para los que les gustaba la piscina, ya los traje. Miren, el lugar que ven aquí, este vendría siendo un área común. Eso quiere decir que esta piscina que están viendo por aquí se va a compartir con las demás personas que estén en los otros 4 bungalows. Quiere decir que la van a estar compartiendo entre unas 6
6, 8 personas cuando el lugar esté lleno. Si el lugar está solo, va a ser solita para ustedes. En nuestro caso, miren, ahorita solamente hay 2 huéspedes más, además de nosotros, así que pues esta piscina la estamos compartiendo con 2 personas más. Así que les comento porque pues muchas personas piensan que esta piscina es solamente de un bungalow, pero no, les cuento, es un área compartida, un área común que se comparte con los demás huéspedes del lugar. Miren, yo no digo más, voy a poner aquí las cositas, voy a darme la respectiva bañada de hoy. Por aquí Sofita ya está aquí en estas sillitas para sentarse. Ustedes pueden venir aquí. Si no les gusta la piscina más, se vienen aquí, se dan un relax, meditan. Hay gente que le gusta meditar. Ponen aquí una paz total con el sonido de la playita de fondo. Pero miren, yo me voy a meter solo para indicarles, está heladita, para indicarles qué tan honda está la piscina. Yo no soy mucho de meterme en la playita. Yo sé que muchos de los que están viendo este videito sí, pero yo personalmente prefiero las piscinas que la playita, ¿va? Vemos que el nivel del agua me llega hasta aquí, hasta un poquito aquí a la mitad del pecho. Así que chicos, miren, voy a darme aquí la respectiva chapuceada y les cuento un chambre de aquí cerca, un chambre de la playa El Zonte que muy pocos no saben. Así que editor, tomas nadando. Pues miren, lo que les iba a contar es que, miren, muy pocas personas saben que El Zonte ha sido la zona en el país, en la zona en El Salvador, donde se empezó a utilizar el Bitcoin, o sea, por primera vez en el país. Este lugar fue como el pionero en utilizar el Bitcoin, pero lejos de eso, se los quería comentar, muy pocas personas no lo saben, y de hecho hace unos cuantos años vinimos a grabar este lugar por ese tema. Pero lo que les quería contar es que, miren, en El Salvador están comenzando a construir un montón de residenciales, un montón de apartamentos, y apartamentos carísimos de unos 200,000, 300,000, 400,000. He logrado ver hasta unos de hasta $800,000 en las playas del Salvador. Miren, ahorita vamos a tirar el droncito y fíjense bien esta construcción que están haciendo aquí en Playa El Zonte. Me imagino yo que van a hacer unos apartamentos, no sé cuántos niveles va a tener, pero aquí vemos que la cosa ya va agarrando forma. Entonces es aquí donde viene la interrogante, chicos, para ustedes, ¿cuánto consideran que es un buen precio para un apartamento en la playa? Porque yo honestamente he visto unos precios bastante exorbitantes de $500,000. Honestamente tampoco sé ni cómo se va a llamar este proyecto, pero he logrado ver allí en algunas páginas de apartamentos y de proyectos de apartamentos de residenciales en las playas del Salvador que los precios están pero de locos. Yo lo voy a estar leyendo aquí en los comentarios. ¿Cuánto creen ustedes que sería el precio justo para un apartamento aquí en El Salvador? Cositas que les quería contar. Están construyendo eso, un apartamento aquí en la playa del Zonte, así que para los que quieran invertir, pues hoy ya lo saben. Bichos, hacemos una pequeña pausita en el video para recordarles que si ustedes aún no se han suscrito al canal, pues ¿por qué no hacerlo, chicos? Miren, estamos en la increíble meta de llegar a los 500,000 suscriptores. Miren, sí, parece que la meta está larga, pero con la ayuda de ustedes sé que lo podemos lograr. Miren, no sé por qué razón, si no les digo o no les recuerdo, muchas personas no se suscriben. Según esta estadística que están viendo por aquí, solamente, miren, el 25% aproximadamente de personas que ven el canal están suscritas y el otro 75% no. Eso quiere decir, miren, hacemos cálculos matemáticos, vamos a ver, 4 por 5, 8 por 8. Eso quiere decir que si 100,000 personas ven un video, solamente 25,000 de esas 100,000 están suscritas. No, hombre, bichos, qué pecado. No les va a costar absolutamente nada, no se van a tardar ni 2 segundos. Solamente, miren, tienen que irse aquí a la parte de abajo, le dan donde dice suscribirse y después le dan donde dice activar todas las notificaciones. Así cuando subamos un videito nuevo, YouTube les va a estar notificando que el tío Frank ha subido un video. Así que si a ustedes les gustan videos de lugares nuevos en El Salvador, videos de las noticias y lugares turísticos nuevos que hay aquí en el país, o también lugares curiosos del mundo, pues suscríbanse, bichos. Voy a esperar aquí 5 segunditos a que lo hagan, no les va a costar nadita. Así que chicos, hoy que ya se suscribieron, bienvenidos a la comunidad del tío Frank. Yo no digo más, sigamos conociendo un poquito más de estos domos de Almare El Zonte. Démosle.
Bueno, miren, les cuento que el atardecer está cayendo. Una cosa que les comento es que en el lugar también hay diferentes áreas comunes, aunque eso sí, hay espacios para que una persona de un domo disfrute su espacio y la otra persona del otro domo disfrute su propio espacio. Por ejemplo, miren, esta es nuestra área común, la tenemos justamente aquí enfrente de nuestro glamping. Y pues bueno, han puesto aquí como estos palitos para señalizar la división con el glamping de la par. Este ya vendría siendo el número 2, el número 3 por allá y el número 4 hasta el fondo. Entonces, cada espacio tiene como su zona, como esta o como esta otra, para que la gente venga, se siente por aquí y todos tengan una vista increíble al mar. Como les comento, el atardecer parece que va a caer. Está un poquito tambaleante porque sí, se mira bonito, pero parece que hay unas nubes por ahí acechando. Sofi está ahí rezando. Pero para los que se preguntaban si todas las áreas eran comunes, por lo menos esta, para ver la playa justamente en la parte de enfrente, pues están divididas como por estos palos para que uno no se pase al otro lado. Sofita, te miro algo preocupada. ¿Qué pasa? No, estoy relajada. ¿El atardecer peligra o no peligra? Sueñito, el sonido del mar y así me relaja. Y pues, no sé qué va a pasar si ahorita está como un poquito nublado. Yo pero miro que hay unas nubes al acecho. Sí, vamos a ver qué pasa después. Así que no. Pero igual se ve bonito. Sí. Así que bueno, bichos, recemos para que el atardecer quede épico para el videíto. Por favor, Diosito, que podamos ver el atardecer, porque sí, la vista se ve increíble. Cipotes, para los amantes del atardecer, les cuento que ya en este mes de octubre es la época de atardeceres, así que buxos para los que quieran ver atardeceres en la playa, para los que quieran ver atardeceres en el lago. Esta es la época correcta. Miren, ya si ustedes sienten que este espacio es muy pequeño para ver el atardecer y sienten que necesitan aún más espacio, pues no pasa nada. Miren, justamente aquí a la par del domo tenemos aquí como esta mega cabaña. Editor, tiremos el droncito. Miren, esta cabaña no es solamente para venir a ver el atardecer, sino que también aquí, si se fijan bien, hay unas mesas y vendría siendo un área común para que la gente venga a sentarse a comer algo, echarse alguna taza de café, alguna cervecita, qué sé yo, alguna paleta, o a sentarse a hablar simplemente. Y buxos, si vienen a tiempo van a encontrar esta área completamente sola, que serían también como unas sillas que también tienen una vista panorámica al mar, primera línea, y el atardecer allá al fondo. Así que ya les di estas dos opciones para que vean el atardecer. Dicho esto, chicos, yo ya no digo más, ya hablé demasiado, tío Fran, ya cerrá la boca, déjanos con las tomas del atardecer. Yo les hago caso, así que vamos vamos con estas tomas del atardecer, démosle. Y bueno, chicos, miren, les cuento que la noche ha caído y miren, les cuento que el lugar, además de verse genial durante el día, pues les cuento que de noche también tiene su estilo, tiene su toque. Así que para las personas que les gusten las tomas nocturnas, pues miren, lo voy a dejar con unas tomitas para que vean cómo se ve al mar de noche. Siento yo que se mira bastante bonito. Nosotros ya nos vamos a dormir, pero para mientras tanto los voy a dejar con unas tomitas que logré capturar aquí en modo nocturno, bichos. Así que buenas noches. Buenos días, bichos. Miren, el día ha amanecido un poquito nublado, pero miren, no pasa nada. Muchas personas se estarán preguntando, tío Frank, ¿el lugar te incluye desayuno o uno tiene que comprarlo por su cuenta? Pues les cuento que, no hombre, no se preocupen, el lugar te incluye un desayuno para ustedes hospedarse aquí. Miren, tiene dos opciones, un desayuno salado que puede ser un desayuno típico que te lleva huevo, frijoles, ¿qué más? Plátano, crema y tortilla. Pero para las personas que les gusta desayunar no salado, sino que desayunar de una forma dulce, tienen la opción de pancakes, que miren, estos pancakes se ven realmente buenos. Te lleva guineo, fresa, los pancakes así bien bonitos con miel y te le ponen hasta semillas de maní y marañón. Así que yo voy a darle aquí la debida degustación, bichos. Miren, va. Tenía
pero días sin ver unos pancakes así de buenos. Yo los voy a agarrar así como que son tacos, mira. Tan buenos, bichos. Provechito. Igual miren, el desayuno te lo acompañan ya sea con un juguito de naranja. Nosotros decidimos aquí por el juguito, pero para los que les gusta el café también pueden pedir un café. Así que hoy ya lo saben. Y bueno, hemos llegado al punto donde muchos quieren saber la pregunta por la cual la mayoría de personas entraron a este video. Tío Frank, ¿cuánto cuesta hospedarse en este lugar? Pues miren, el lugar tiene sus ventajas y sus desventajas, hay que ser realmente honesto. Una de las ventajas es que el lugar es realmente privado, se siente que hay poca gente y para las personas que buscan lugares así, pues esta es una muy buena opción. El lugar también es realmente bonito, el diseño que tienen estos domos sale realmente bastante de lo común y pues por el polarizado que tiene, porque fíjense bien, son así como de color negro, es un polarizado que hace que pues la zona de adentro no se caliente. Y otra ventaja que podemos decir es que se encuentra en una de las playas más famosas de El Salvador y se encuentra en primera línea para las personas que quieran ir a la playita, pues tienen la playa a segundos. Entonces vienen las desventajas. La desventaja, bichos, es que el lugar no se puede reservar solamente por una noche, es obligación reservar 2 noches y pues eso me ha parecido un poquito fuera de lo común, ya que en la mayoría de hospedajes de El Salvador la gente puede reservar solamente por una noche, pero en este tienen que reservar así como al cielo salvadoreño por huevos 2 noches. Y por las 2 noches nos han salido 367.50 para 2 personas. El check-in es a las 3 de la tarde y el check-out es a las 12 del mediodía del día 2. Entonces van a pasar aquí 2 noches, así que si van a reservar este lugar tomen en cuenta que no se puede reservar solamente una noche, sino que las 2 noches. Tío Frank, ¿a dónde puedo reservar? Pues miren, nosotros reservamos en la página de Airbnb, por aquí les va a estar saliendo cómo salen en la página para los que quieran reservar. Y si se fijan bien, cabal, cuando uno pone que quiere reservar solamente una noche, por ahí el sistema les dice que mínimo tienen que hacer 2 noches, así que igual aquí les dejo cómo lo pueden encontrar en Airbnb, o si no aquí en la descripción les va a estar saliendo el link del Airbnb. Pero bueno, chicos, nosotros terminamos la aventura playera del día de hoy conociendo, miren, estos domos que realmente salen de lo común. Primera vez que veo un tipo de domo así en las playas del Salvador, así que podemos decir que son los primeros. Y pues hoy ya pueden decir que lo vieron en el canal del tío Frank. Yo me despido de esta aventura playera del día de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos en la próxima.